Medicina en la Edad Media. La Edad Media es el periodo que comprende el final del Imperio Romano, siglo V, y la toma de Constantinopla por los turcos, 1453. Florecen tres grandes culturas: la de Europa occidental cristianizada, la bizantina, la religión cristiana y derecho romano, y la musulmana. La Edad Media se caracteriza por la implantación del régimen feudal, el cual tiene como figuras fundamentales al señor y al vasallo. La Edad Media se ha dividido en Edad Media Alta y Edad Media Baja, y cada una tiene rasgos característicos en lo que respecta a la medicina. En la medicina de la Edad Media Alta se practicaba la medicina monástica, se tenían pocos conocimientos de la medicina griega y latina. En cuanto a las enfermedades, clasificaban por signos y síntomas. La dieta era el fundamento de los tratamientos médicos. Se empezaron a construir algunos hospitales. Entre los médicos se destacan Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable, Rábano Mauro e Hildegarda de Bingen. Se abren las boticas y aparecen los gremios, los cuales agrupan a sus miembros por los materiales e instrumentos que usaban. Los médicos, los artistas y los botiqueros iban juntos, asimismo los cirujanos y barberos. Y por último, los artistas y médicos impulsan la anatomía. En la medicina de la Edad Media Baja se descubrieron los textos médicos clásicos al ser traducidos del árabe al latín. Se funda la Escuela de Medicina de Salerno, la cual funcionó hasta 1811. Resurge un interés por la anatomía, a través de la pintura y la escultura. En anatomía se destacan Guillermo de Saliceto, Taddeo Alderotti, Mondino de Lucy y Henry de Mondeville. Como médicos sobresalen Arnaud de Villanova, Taddeo Alderotti y Pietro de Abano. Entre los cirujanos tenemos Rogelio de Salermo y Teodorico de Luca. Se reconocen enfermedades como las hereditarias, contagiosas, endémicas y regionales. Para el diagnóstico de enfermedades se recurre a la precisión de signos y síntomas, al estado general del enfermo. Renace el interés por la doctrina hipocrática y aparecen y se destacan las universidades como productoras y difusoras del saber. En cuanto a las curaciones milagrosas de Jesús, estas fueron las que inspiraron la actividad médica en la Edad Media. Jesús curó a gente con dolores y tormentos de distinta naturaleza. Trató a los endemoniados, paralíticos, epilépticos y leprosos. Con solo colocar su mano podía aliviar una fiebre. Jesús otorgó a los 12 discípulos poder y autoridad sobre todos, y para curar enfermedades los mandó a predicar y hacer curaciones. Entonces estos recorrieron todo el territorio de aldea en aldea, declarando buenas y ejecutando curaciones por todas partes. Jesús no hizo discriminaciones en cuanto al trato de enfermos. De esta forma humanitaria y caritativa de relacionarse con personas cuya salud estaba afectada por una enfermedad, influiría grandemente en el futuro desarrollo de la medicina. Es necesario resaltar que las curaciones milagrosas de Jesús encuentran sus explicaciones en la psiconeuroendocrinoinmunología, que no es más que el estudio de las interrelaciones mente-cuerpo y sus implicaciones clínicas. Hola doctor, mi nombre es Vladimir García, estudiante de Medicina en la sección 1. La medicina ha tenido muchos avances, pero para poder llegar hasta acá recordemos un poco lo que ocurrió en la medicina de la Edad Media. El cristianismo impone sus criterios en todos los renglones de la vida de aquel tiempo, y en la medicina no escapa de esas concepciones. Según el Viejo Testamento, la enfermedad es castigo de Dios. No obstante, la Iglesia, fundamentándose en las acciones milagrosas de Cristo para curar, proclamando su poder sobre las enfermedades. Plotino, 205-270, desarrolló la teoría de las imágenes y su poder curador. Esto entraba en contradicción con la teoría del Decálogo, que instaba a abstenerse a adorar imágenes. Según Plotino, las imágenes emanaban un poder curador, conocida también como doctrina de la emanación. De allí empiezan a usarse las imágenes en el proceso de curación de las enfermedades. Además, decir que en la medicina de la Edad Media existían los santos de la medicina. Santa Elena, madre de Constantino, fundó un hospital en Constantinopla en el 330, actual Estambul. San Basilio, en el 369, fundó un hospital en Cesarea, capital de Capadocia. San Efre fundó un hospital para apestados en el de 306 al 373. Fabiola, una rica romana, fundó el primer hospital europeo. Vivió durante el siglo IV.
Dedicó su vida y fortuna al cuidado de los pobres. Provenía de la ilustre familia de los Fabianos. San Jerónimo fue su tutor y en el 395 construyó el Hospital de Roma. Estos hospitales cristianos hicieron grandes aportes a la medicina desde el punto de vista de acción humanitaria. Los enfermos pobres eran asistidos durante largo tiempo, atendidos con mucho entusiasmo. Los hermanos San Cosme y San Damián III ejercieron la medicina entre los pobres y fueron martirizados en el 278. Después de su muerte curaron con milagros. Sustituyeron la pierna de un enfermo de gangrena por la de un negro que ya había muerto. Según Plotino, las hermanas emanaban fuerzas curativas y de allí su uso frecuente en los monasterios, además de la imposición de manos, las oraciones y los exorcismos. A cada enfermedad se le llegó a asignar un santo. Santa Isabel protegía a los leprosos, Santa Teresa de la Vela protegía a los enfermos del corazón y San Cosme protegía a los apestados. Además, la medicina monacal, Pacumbio en el 348 estableció las primeras reglas monásticas. La medicina monástica mantuvo su vigencia hasta el siglo XI. La asistencia a los enfermos era un mandato de Benito de Nursia, adaptado por todos los monjes, como la regla benedictina. Medicina, misticismo y supersticiones. Durante la Edad Media, el cristianismo, al extenderse en los diferentes espacios, adoptó las costumbres y creencias de los habitantes locales, permitiendo la difusión de las diferentes manifestaciones supersticiosas, mágicas y místicas. La teoría de la asignatura consistía en relacionar las piedras preciosas con las estrellas del firmamento y provocar así una influencia sobre la salud, como por ejemplo, la amatista, un cuarzo de color violeta, se utilizaba para combatir la embriaguez y la debilidad sanguínea. Además, las piedras también se utilizaban como amuletos y también como propiedad curativa de manera pulverizada. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Yosleni Gámez y yo voy a hablar sobre las cruzadas y la medicina, las epidemias, la escuela de Salerno y las universidades, todo esto referente a la medicina en la Edad Media. Las cruzadas y la medicina. El papado organizó unas expediciones militares con la intención de expulsar a los musulmanes de los santos lugares. La peregrinación de los cristianos empezó en el año 1000. En el año 1060, los turcos selyúcidos conquistaron Asia Menor, Siria y Palestina. Urbano II instó a la cristiandad para emprender las cruzadas en el año 1095 en el Concilio de Clermont. La primera cruzada se realizó en el año 1096 y conquistó Tierra Santa en el año 1098. La segunda cruzada se realizó con el objetivo de reconquistar Edesa en manos de los turcos, y dirigida por franceses y alemanes terminó en un fracaso rotundo en el año 1149. La tercera cruzada se realizó para expulsar a Saladino de Jerusalén. Franceses, alemanes e ingleses emprendieron la lucha, frente a la cual quedó Ricardo Corazón de León y su ejército inglés. Ricardo Corazón de León pactó con Saladino y no hubo vencedores ni vencidos. La Cuarta Cruzada partió desde Venecia y tomó Constantinopla en el año 1203. La cruzada infantil se efectuó entre la Cuarta y la Quinta Cruzada. En el año 1212 muchos niños fueron vendidos en Marsella en calidad de esclavos. La Quinta Cruzada se realizó con la participación de húngaros, holandeses y austriacos. Conquistaron Egipto y en el año 1221 se retiraron por los ataques de sus enemigos y la crecida del río Nilo. La Sexta Cruzada se realizó bajo la dirección de Federico II de Alemania, quien conquistó Belén, Nazaret y Jerusalén tras un acuerdo con los egipcios. La Séptima Cruzada fue realizada bajo la dirección de Luis IX de Francia, al igual que la Octava y Última Cruzada, donde él embarcó hacia Túnez en el año 1270 y aunque logró cercar la ciudad, una epidemia acabó con su vida y con una cantidad muy considerable de sus soldados. Durante estas cruzadas destacaron muchas órdenes importantes, como la Orden de los Caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén, la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón, la Orden de San Lázaro en el siglo XII para atender a los leprosos, la Orden de los Caballeros Teutónicos y la Orden del Santo Espíritu.
La Orden de los Caballeros Teutónicos en realidad fue un hospital de campaña durante la Tercera Cruzada, aprobada por el Papa Clemente II. La Orden del Santo Espíritu contribuyó a la fundación de hospitales a lo largo de toda Europa. El intercambio de los conocimientos médicos durante las cruzadas permitió la aparición de nuevos medicamentos en Europa provenientes de Oriente. Las partes del cuerpo de los soldados que participaron en las cruzadas fueron objeto de adoración o reliquias, por lo que el Papa Bonifacio VIII prohibió el desmembramiento de cadáveres. Esta prohibición influyó negativamente en el desarrollo de la anatomía por el no permitir la disección. Las epidemias. Las epidemias durante la Edad Media fueron consecuencia de las cruzadas. Las enfermedades más conocidas en esa época fueron la peste, la lepra, el tifus y la disentería. El consumo masivo de pan de cornezuelo de centeno provocó unas epidemias de ergatismo o fuego de San Antonio. En 1397, la peste bubónica se extendió hacia Europa desde la India y Rusia. La cuarentena apareció con las epidemias. En Europa, los procedentes de Yugoslavia eran aislados en un principio durante 30 días, pero luego este periodo se extendió hasta 40. Las epidemias causaron el abandono del campo, lo que a su vez se materializó en la ruina de la agricultura y ganadería, provocando la aparición de hambrunas. La Escuela de Salerno. La Escuela de Salerno es la primera institución conocida con carácter científico para preparar especialistas diplomados en medicina. En el siglo IX su fama ya era conocida, y la leyenda dice que fue fundada por 4 médicos, uno griego, uno judío, uno árabe y uno cristiano. Esta es una forma idealista y poética de expresar la influencia que tuvo de todas estas culturas. Fueron prácticos y empíricos los médicos que salieron de esta escuela. Tomaron en cuenta la filosofía, pero sin inmiscuirla totalmente en el ámbito médico. Los conocimientos anatómicos de la Escuela de Salerno provenían de las obras de Galeno y de la disección de animales como cerdos. Los textos de estudios de esta escuela fueron conocidos como las Articela. Uno de ellos muy famoso fue el Regimen Sanitatus Salernitanum, que era un poema escrito en latín que hablaba de higiene y dietética. Tiene 362 versos y fue escrito en el siglo XIII. En el año 1140, Rogerio II de Sicilia prohibió el ejercicio de la medicina sin la rendición de exámenes. Estos exámenes eran públicos en Salerno y se exigía tener la edad mínima de 21 años, ser hijo legítimo y haber estudiado lógica durante 3 años. La carrera duraba 5 años más uno práctico tuteliado. Al juramentarse, los médicos recibían el título de doctor, un anillo, un libro y un beso de paz. La Escuela de Salerno fue clausurada tras un decreto de Napoleón en el año 1811. Las universidades surgieron entre los siglos XII y XIII con la intención de agrupar a los intelectuales de una ciudad. La acumulación de conocimientos superó la capacidad de las instituciones escolásticas de la Edad Media. El rendimiento de las universidades fue favorecido por la difusión de los conocimientos aristotélicos y de las obras de Euclides y de los médicos árabes y griegos. En el siglo XII, los centros preuniversitarios se denominaron estudios generales y eran aprobados por el Papa o el Rey. Las universidades tenían 4 facultades, una de artes, teología, derecho y medicina. Las primeras universidades fueron la de Salerno, especializada únicamente en medicina, que fue la antes mencionada, conocida como la Escuela de Salerno, la de París, la de Oxford y Montpellier, la de Palencia, la de Salamanca, Bolonia y la de Padua. Esa fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.